Buen día, Juanco. Ah, buen día. Buen día, retomando el cine en Magazine Retomamos, Austral. retomamos el cine en 2026, seguimos adelante después de la columna de Navidad, que fue la última. Sí, Eh, gran éxito, la columna de Navidad, ahí el misterio de cuál será la película ¿Cuál que era la recomienda película Juanco, navideña? sirvió de gancho, así que Sí. ahora, bueno, empezamos 2026 desde el calorcito, desde el verano, acá en las sierras cordobesas de Muy fondo, bien. en mi La caso, verdad, Magazine Austral, edición verano, se nota que es el verano. un lujo. Increíble. Así que para continuar con esta onda veraniega y el calor que sucede en el hemisferio sur, por lo menos en esta época, vamos a trabajar o a contar una película que sucede en la ciudad de Nueva York, pero también en el verano, en otra Ujú. época del año, en donde la cuestión del calor que se siente y le sucede a lo largo de la cinta y que los personajes padecen, está presente y me parece que está bueno para Bien, bueno, relacionarlo con lo que sí, suele suceder en enero bueno, en Argentina y en los que estamos en el hemisferio sur. perfecto. Bien, La película se llama Dog Day Afternoon. ajá, Fue estrenada en 1975 y el director es Sidney Lumet. Así que bien. vamos a empezar viendo A el ver póster de la si, película, que me parece, la verdad, muy interesante. perfecto, a ver si la producción nos acompaña. Nos acompañan. Ahí va. Ahí está, Dog Day Afternoon. Eh, un póster dividido en dos, la mitad de arriba, una imagen ilustrada de la mitad de la cara de Al Pacino, los ojos Ujú. bueno, y el pelo, los ojos muy expresivos, como algo que está muy claro en la película, como la presencia del protagonista y de este actor que, bueno, uno de los mejores de la historia del cine y que queda representado muy claramente en esta película. Pacino me parece que para mí alterna buenas y malas, pero siempre jugándosela. O sea, va a fondo. Y en esta va a fondo y bueno, y queda bien. Bien. Y en la mitad de abajo, un montón de gente congregada en la calle, edificios de los dos lados, hasta se ve un helicóptero más lejos, que bueno, fueron a ver algo, un acontecimiento que sucedió. Nos anticipa un poquito el póster lo que pasa, no nos Mm, todo. el helicóptero. Decí que esta la estamos pasando en enero y no en diciembre. Claro, sí, 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 una referencia medio difícil, Sí, pero sí, eh, en enero es más tranquilo ver claro. helicópteros, ¿no? Eh, Así que bueno, sí, 1975, Sidney Lumet, creo que podemos hablar un poco del director para empezar. Acá una imagen del director ya en los últimos años de su carrera. Va, no tanto los últimos porque vemos que es Mm, una cámara que está filmando sí. con cinta, con fílmico, y es un director que filmó hasta 2007, así que Ujú, los últimos años probablemente hayan sido en la era digital. ujú. Pero como interesante para destacar de este director, un poco su formación, una trayectoria muy larga que va desde niño hasta, bueno, hasta casi sus últimos años estuvo trabajando y que viene de una familia de artistas, de actores de Mm, teatro. bien. Un Nepo Y Baby. sí, pero digamos con un recorrido, se fue ganando su lugar Sí. en el cine porque al inicio sus padres eran parte de, bueno, de teatro e incluso eran parte de la comunidad migrante judía en Estados Unidos y Ujú, hacían teatro en Yiddish para la propia claro. comunidad. Y de a poco, bueno, él trabajaba en esas producciones, después hizo radioteatro, pasó incluso a trabajar en teatro en Broadway. Llegó a la televisión, empezó a dirigir capítulos de series, un recorrido ahí en ese plano, hasta que llegó a hacer su primera película en 1957. Ujú, Eh, entonces, bueno, un recorrido y una formación para llegar a ser director de cine que viene de haber transitado como muchas instancias bueno, del arte y de los shows sí. audiovisuales. Eh, y en ese sentido, como viene de esta trayectoria, hay mucho foco en su cine en
el trabajo con los actores, el manejo de espacios cerrados, los diálogos como centro de la atención, no tanto como el plano ni las cosas, las cuestiones más técnicas. Eh, y una característica que él tenía en sus películas, que no es muy común, que es el ensayo de las escenas. O sea, trabajo con los Mm, actores y un momento de ensayar la escena como como con un lugar preponderante eh, y que en ese espacio dar la posibilidad al actor de que haga propuestas, de que intervenga en el guión, de que, bueno, muestre un poco también de su creatividad o de de lo que tenía para aportar a la película sí, y al guión que se estaba desarrollando. Y una vez que la escena estaba cerrada en el ensayo, se pasaba a filmar y ahí sí, o sea, no había más espacio claro, para improvisar en ese momento. eh, ya se filmaba y se generaba ese corte tal como estaba pautado en el ensayo. Eh, Tuvo ahí un coqueteo con los Oscars, estuvo nominado varias veces. Teo, a ver, un Siendo que poquito. ahí. Sí, sí. Iba, digamos, a la ceremonia, Claro, estaba nominado, mejor guión, mejor director, puesta en escena, todo. Bueno, nunca lo ganó. Pero bueno, en un contexto, los 70 y los 80 en Hollywood, sobre todo los 70, donde había grandes películas y bueno, no era fácil y ya estar nominado era como estar codeándose entre digamos, grandes directores y grandes producciones que en general todas las vemos hasta hoy. Eh, y una cuestión de que como venía de la televisión y no de una trayectoria tan académica o de recorrido del cine desde el principio, no era tan prestigioso como otros directores. Sin embargo, tuvo una carrera de 50 años dirigiendo wow, películas, la primera, como dije, en 1957, y la última en 2007, y alrededor de 40 películas. Por lo tanto, bueno, más allá de la cuestión del prestigio y de, como toda persona o todo artista que hace una obra tan grande, bueno, alterna buenas y malas. eh, en general, bueno, es una obra. Se puede decir que es un director que tiene una bien, obra, un estilo, claro, una mirada y sí. cosas para proponer interesantes. La, nada, para recomendar tal vez la primera y la última. La primera se llama 12 Angry Men, es muy Ajá, conocida. Se conoce en castellano como 12 hombres en pugna. Y es una película sobre juicios, eh, y no tanto sobre juicios, sino sobre los jurados, la sala de los jurados que están debatiendo, luego de que el juicio ya ocurrió, empieza los jurados entrando a su sala a debatir. Y se desarrolla en ese espacio eh, la, la película. Muy claro, nunca interesante, digamos. vemos, nunca vemos a la persona condenada, nunca vemos a nada, solo conocemos la historia a través Ah, del diálogo de a los través de jurados. lo que sucede entre los jurados. No viene esto del el abogado, el Ujú, juez y el debate que tienen, el abogado del otro, el fiscal. Bueno, todo eso ya pasó cuando empieza la película. Y están los jurados debatiendo y bueno, el desarrollo de la película. Y después la última es de 2007, se llama Antes de que el diablo sepa que estás muerto. Trabaja Philip Simon Hoffman. O sea, una película muy interesante, más de un ujú, drama de los vínculos entre personas y, bueno, y las relaciones. bien. Interesante para como última película del director. O sea, Eh, primera y última, y esta, ¿dónde está en su y filmografía? digamos, se podría decir que en el medio, porque entre el 57 y el 2007, Claro, esta está y en esta el es de medio. 1975, así que más Ujú, o menos a la mitad de su bien, carrera, Dog Day Afternoon. Que bueno, como vamos a ver, podemos pasar, la película pasamos. está basada en un robo a un banco que no salió bien, digamos, no, Ujú, no terminó sucediendo el robo. Eh, digamos, se basa en un artículo de la revista Life, salió en 1972, el artículo se llama The Boys in the Bank, que bueno, un poco es una crónica de lo que pasó ese día en el cual se produjo un asalto a un banco y toma de rehenes, policía, gente curioso yendo a mirar qué pasaba. Y como lo que más llamaba la atención de este hecho es
esta persona que vemos acá, en tres de Sí, las imágenes, sí. remera blanca, pantalón negro, como hablando con la policía. Ese es uno de los asaltantes, digamos el líder de la banda. Y como no eran ladrones profesionales los que se habían metido, sino que se habían, digamos, tenían una necesidad económica y fueron a Claro. robar, eh, el tipo, digamos, empieza a dialogar con la policía y a negociar. Él mismo sale del banco, vuelve a entrar, dice, che, bueno, ¿cómo podemos hacer? Y eso genera como mucho interés. Sí. Eh, lo que se ve reflejado en la película es un poco todo esto. Al Pacino interpreta a esta persona de la vida real. Claro. Eh, y hay como una... ¿Por qué decía por ahí lo del verano? La película empieza como como en general las películas del cine clásico, que digamos parten de la estructura clásica del relato, va de lo general a lo particular. Entonces, te muestra Nueva York, plano general, la ciudad, y te muestra el verano en donde hay un sector de la sociedad que está descansando, se está divirtiendo, Mm, está, bueno, en piletas o en la playa o en lugares de esparcimiento, y otro sector de la sociedad está trabajando. Eso claro. sucede en el verano en cualquier parte del mundo. Eh, y eso ya está planteado, y en un contexto en el cual 1975, Estados Unidos, Nueva York, la situación económica no era la mejor. Es un contexto como de reconfiguración del Ujú. patrón de acumulación, si podemos decir. Nos pone un poco técnicos, pero bueno, cambia un poco la mirada o la estructura de acumulación de contratación de trabajadores en el ámbito fabril que después, digamos, tienen sus ingresos y pueden desarrollar su vida, y se vuelve todo un poco más ligado al sector financiero. Eso genera una crisis económica y eso está expresado en la película. Ujú. Eh, y lo que se ve en la película y en la toma en general es poner en crisis un poco qué son las instituciones que están fallando, el rol de la policía, cómo trabajan, cuáles son los vínculos entre ellos, eh, cuál es el villano, cuál es la víctima, quién es el vulnerable, quién es el violento, digamos. En general, digamos, pensaríamos que el que va a eh, robar el banco, o en las películas en general lo vemos como o el héroe que tiene todo planificado y hace todo perfecto sin generar víctimas, y que tal vez la víctima es algo más difuso, porque no está robando un banco, que en realidad Claro. eso se resuelve por otras Sí. cuestiones financieras. eh, y después que como Sí, sí, el villano total, el que mata negocio de villano gente. total, violento, que ejerce Sí, y tiene todo claro, y bueno, nada, es un asesino y entra al sí, banco, y mata un par de personas y se lleva todo. sí. Y después hay un héroe que es el policía que lo... Claro. Bueno, todo eso en esta película no está tan No claro. pasa, claro. No, y es más se genera un vínculo y un acercamiento entre los ladrones y los que están de rehenes adentro del banco, que en realidad pertenecen al mismo sector social. O sea, Claro. los ladrones que entran no son ladrones profesionales, son trabajadores, y los trabajadores del banco lo mismo, y en un momento empiezan a conversar y, digamos, como que se entienden más, y lo que está, digamos, más ejerciendo la violencia es la institución por afuera, y eso es lo que se queda en Bien. claro. Y a su vez, un punto más que está en este momento de la presentación, es que el actor se presenta, el personaje va a robar para ayudar económicamente a una persona que ama en una Mm, necesidad muy específica que tiene y que la mm, quiere ayudar. Y eso genera una simpatía y claro, genera una respuesta y genera que ciertas personas de una comunidad específica y un colectivo lo van a bancar. claro. Entonces es un poco, bueno, entre los que estamos pasando mal, ir a bancarse, y todo eso queda expresado en, en la película. Bien. Eh, y después como última referencia, tal vez esto. Ahí está. En una sociedad rota, los rotos nos bancamos de una que Vamos entre las sí. rotas. Y algo muy interesante de la película, como decía, como la dirección de actores. ¿Y quiénes son los dos protagonistas? Esto lo podemos ver en la siguiente. Bien, Eh, Filmina la dupla actoral, Al Pacino, John Casale. claro. Eh,
No sé, el trabajo entre los dos es increíble, es como el vínculo, como es como está liderando Pacino y el otro lo está acompañando y lo acompaña, bueno, Mm, porque lo quiere acompañar y porque mm, tampoco no tiene un propósito el personaje de Casale en la vida, entonces bueno, va y el propósito se lo da el otro. Y es como muy interesante el vínculo entre los dos. Y los dos trabajaron juntos nada más en 3 películas. Una es esta, y la otra podemos ver la imagen si pasamos. Eh, El ah, Padrino, claro. El Ah, está Padrino y bien. El Padrino 2. Son las 3 películas Mm, en que trabajaron juntos Casale y Pacino, y la verdad que como un vínculo eh, ujú, increíble, una química que se entiende muy bien. Lamentablemente Casale murió muy joven, eh, mm. estaba llamado a ser como de la generación de Pacino, De Niro, Mirá, a ese mirá. nivel. Sí. Pero bueno, hizo muy poco cine, hizo otra película más que se llama La Conversación, donde no está Ujú, Pacino, de Coppola, la hizo como, hicieron en 3 años más o menos, o 4 o 5 años, Coppola y Casale hicieron El Padrino, La Conversación y El Padrino 2. O sea, ah, bien, le metieron. hicieron. Eh, y bueno, esto como muy interesante esto, si pasamos como algo más para destacar, es como una actuación espejada. Pacino es todo para afuera, en esta película es como muy histriónico, muy como Mm, sacado, y el otro mucho más contenido. Y eso funciona muy bien en el relato y para guiar bueno, lo que nos quieren claro, contar. Eh, y bueno, para cerrar, si querés, dale un poco más. Un poco de destacada. Si tenés al Diego en el 86, le armás la canchita y lo pones a jugar. claro, Pacino está como en un claro. momento muy alto de su carrera. Ya había hecho El Padrino, todavía no había hecho Scarface, esta es como una película que está en el Ah, medio. Entonces, estaba iniciando y estaba en un momento creativo y artístico y con mucha potencia. claro. Eh, y eso lo podemos ver en la película en la cual todo esto que vimos al principio, del artículo en el cual el personaje sale, habla con la policía, se arma una multitud, la verdad es como que le está armando un escenario, le arma un escenario a Pacino para que despliegue. Y entonces Sea sale, al Pachi. hace lo suyo, la gente, Sí, la acción de la gente, sí. y todo eso funciona muy bien y de hecho, había como, se cuenta, se comenta que tenía muchas dudas eh, Al Pacino sobre hacer esta película. Y que por cómo era, digamos, él venía de una gran consagración y no quería, digamos, que tenía que elegir muy bien sus proyectos en Ujú, adelante para desarrollar la carrera, después de haber hecho El Padrino. Y esta era una película bastante particular, el personaje tenía eh, una cuestión concreta, que es que era un personaje que no respondía a la heteronorma. claro. En Ja, 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 ja. 1975, alguien que pretende ser una estrella de Hollywood, hacer un personaje así en una de sus primeras películas, después de ya haberse consagrado, bueno, no estaba tan decidido a hacerlo. Y bueno, capaz el acompañamiento de Lumet y cómo digamos, lo convenció y de hecho cuentan que a veces en algunos momentos en el set hacía cosas exageradas a propósito para que lo retaran y Lumet tenía ahí una gestión de grupo y de actores que le decía, bueno, está bien, basta por hoy, anda a descansar, mañana seguimos, no te voy a echar, esto lo vas a hacer. Eh, y bueno, todo eso, la verdad que si vemos la película, no sé, cuesta pensar que otro pudiera haberlo hecho y que hubiera quedado tan bien. Así Bien. que recomendamos Dog Day Afternoon, buena película Recomendamos, para ver. volvemos a a ver, El- acá está, Dog Day Afternoon. está Película de en... robos, película de verano, película neoyorquina, película Así es, basada en hechos reales, todo eso. película con la que empatizamos los rotos. Así que, mira, gran película para recomendar como la primera de este 2026. Muy buena película. Está en Max, en HBO, Ah, la pueden bien, ver, disponible. y disponible. Y bueno, no sé, buena para una noche de verano, ¿no? Bien, Después sí, de estar mucho al sol, eh, perfecto. podemos ver Dog Day Afternoon.
Perfecto. Dog Day Afternoon, bueno, en las plataformas comerciales, si no, Así usted es. ya sabe dónde conseguirla sin que se lo Si digamos. no, claro, buscan por ahí. También Busca está. por ahí. Bueno, Juancu, gracias por la columna de hoy, gracias por iniciar este gran 2026 cinéfilo con esta recomendación veraniega y nos vemos el próximo lunes, ya yo con otro fondo de Con Zoom. otro fondo. Sí, Bueno, pero seguramente encontraremos cosas para hacer en el otro fondo. seguramente, sí. Bueno, nos vemos pronto y Todos gracias por estar aquí. nos vemos.